Bueno, buenas noches para todas y para todos. Yo sé que es una redundancia, no se debe decir, pero hay veces que la gente se incomoda un poquito, que es igual desde la Real Academia de la Lengua, no se debiera decir ese término, pero buenas noches para todos. Listo. Me les presento para los que no me conocen y son nuevos de pronto en estas charlas. Mi nombre es Yardani Muñoz Gómez. Yo soy psicólogo de la Universidad Católica Luis Amigó y llevo hace por ahí unos 16 años practicando una técnica terapéutica que se llama constelaciones familiares, ¿cierto? Quiero explicar un poquitico eso para las personas de pronto que no lo conozcan y que se pregunten qué es eso. Constelaciones familiares es una técnica terapéutica que busca restablecer el orden en el amor, porque nosotros, los seres humanos, por amor, generamos mucho desorden. Entonces, digamos que Constelaciones tiene un eslogan y es, primero es el orden y después el amor. Si ustedes se dan cuenta, nosotros primero ponemos el amor y eso hace que hagamos mucho daño, ¿cierto? Cuando uno da tanto amor, termina haciendo mucho daño. Por eso, digamos que esta técnica terapéutica busca equilibrar como, como esa energía, digámoslo así, para poder que uno aprenda a dar, pero también aprenda a recibir. Listo, bueno, entonces las reglas que quería o los acuerdos que quería poner era como, a mí me gusta como tener muchas veces un pequeño diálogo con todos ustedes. Entonces me gustaría que si tuvieran preguntas, al final hacemos como una rondita del que tenga preguntas, dudas, el que haya alguna inquietud que lo anote y cuando eh, terminemos un momento, el taller, como que la charla, perdón, como que podamos hacer esas preguntas y salgamos como de muchas dudas que hay que nos dejan y que seguimos ahí con esas dudas en la cabeza. Y lo otro es que a las personas que puedan prender la cámara, me gustaría que la pudieran prender porque es la manera hoy en día como nos podemos ver, ¿cierto? Entonces les agradecería que puedan prender la cámara. Qué rico que nos veamos, que vean mis gestos y yo también ver los gestos de ustedes, que es importante también para uno. Recuerden que uno, cuando está dictando una charla, a mí ha sido complicado dictar estas charlas sentado, porque yo siempre tengo que estar parado y me tengo que estar moviendo mucho. Entonces, estar aquí sentado es algo complejo, pero mientras los estoy viendo, entonces estamos interactuando. ¿Listo? La charla de hoy se llama Sanar el vínculo ancestral y quiero empezar con un cuento. Resulta que una vez se casó una pareja y cuando eh, la muchacha iba a hacer el desayuno una mañana, a la mortadela le cortó las cuatro puntas de la que es cuadradita, le cortó las cuatro puntas. Entonces el esposo le preguntó, amor, ¿y vos por qué haces eso? Y ella le dijo, es que así sabe mejor. Entonces resulta que un día se fueron pan de la suegra y él le preguntó, suegra, venga, ¿ustedes por qué a la mortadela le cortan las puntas? Eh, y ella le dijo, porque así sabe mejor. Y un día estaban donde la abuela, entonces él le preguntó, muy curioso, le preguntó, abuela, ¿ustedes por qué a la mortadela le quitan las puntas, las cuatro puntas? Y ella le dijo, mijo, es porque la cacerolita que yo tenía se le salían las puntas, entonces yo se las cortaba para que pudiera encajar en la cacerolita. Ese cuento es la manera como se van transmitiendo toda la información que nosotros no sabemos, pero que está ahí, ¿cierto? Si hoy yo le preguntara a muchos de ustedes, ¿usted por qué es hincha del Nacional o por qué es hincha del Medellín? Usted solo me puede decir una cosa, y es porque mi papá, porque mi familia, porque mis tíos son hinchas de tal equipo.
y desde pequeñito me vestían a mí así, y puede ser que haya uno por ahí que se haya salido de esa bola y haya hecho una pataleta y sea del otro equipo, pero siempre, miren que es muy bonito. ¿Qué pasa cuando uno llega a la casa? Están todos los tíos, va a jugar Nacional y llego yo y resulta que yo soy hincha del Medellín. ¿Qué empieza a pasar conmigo? Que automáticamente me empiezan a atacar. Y eso se convierte en una broma, pero es una broma que es lo que pasa en la vida de nosotros. Yo recuerdo hace mucho tiempo, yo estaba muy niño y recuerdo que un tío mío compró un carrito, un Renault 4 todo destartalado y llegó a la casa en ese carrito. Yo me imagino que se habría metido en una deuda ni la berraca en el tiempo. Pero muy curioso porque todo el mundo empezó a decirle, ah, no, dígale al rico, mire, es que compró carro, dígale al rico. ¿Eso qué quiere decir? Que hay sistemas que no permiten que las personas tengan dinero, porque los empiezan a atacar y uno empieza a tener un sentimiento de culpa, entonces muchas veces nos empezamos a sabotear esa situación. ¿Listo? Entonces, para empezar el tema, porque no he empezado todavía, hay un amigo que dice una frase que es muy contundente y es, no hay nada que determine más nuestro destino que aquello que decidimos ignorar. Cuando muchas veces yo le pregunto a un consultante mío, háblame de tu papá, y él me dice, yo no tengo papá, está ignorando algo que lo define a él, ¿cierto? Ningún ser humano de los que estemos hoy vivos en la tierra y aún los muertos puede decir que no tuvo papá, porque solo un papá es el que nos permitió dar la vida y solo una mamá nos dio como la gracia de podernos dar la vida, ¿cierto? Entonces, cuando uno dice no tengo, estoy ignorando una parte mía que es muy importante y todos los vacíos que tenemos nosotros los seres humanos, digámoslo así, la psique ocupa eso con lo que encuentra. Entonces, cuando yo tengo un vacío de mi línea paterna, la psique va a empezar a llenar ese vacío con toda la ignorancia que hay en la vida frente a eso. Si ustedes se dan cuenta, hay un dicho popular que dice, papá puede ser cualquier HP, ¿sí o no? Mamá solo hay una. Porque la dinámica de la vida, digamos, eso es lo que se dice en el argot. Y por eso es muy particular. Pero desde esta técnica terapéutica, papá solo hay uno y mamá solo hay uno. ¿Cierto? Entonces hay algo bien bonito. Como esta charla era sanar el vínculo, quiero hablar un poquitico y qué es el vínculo. El vínculo es lo que nos une a nosotros, sea a dos personas o a más, y el nombre que le damos a ese vínculo. Es muy particular porque muchas veces cuando yo le digo a una pareja en consulta, ¿ustedes qué son? Los dos se miran y uno me dice novios y la otra me dice eh, compañeros de vida, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que no saben cuál es el vínculo que tienen. O muchas veces cuando una pareja vive juntos y me dicen novios, entonces yo les digo, ¿y unos novios viven juntos? Ese vínculo no está generando lo que tiene que generar. Porque cuando uno vive con una persona, ya son esposos. ¿Qué quiere decir eso? Que el vínculo me da un lugar y el vínculo da un orden. Por eso es importante, digamos, digamos, no importante, sino necesario que yo conozca de dónde vengo y cuáles son mis raíces. Lo más importante frente a sanar el vínculo ancestral es que yo lo pueda hacer diferente. Cuando yo lo hago diferente, entonces empiezan a pasar cosas en mi vida, ¿cierto? Las relaciones las define el vínculo. El vínculo nos da un orden y nos da un lugar. Cada vez que yo digo, ese señor
es mi papá, le estoy dando un lugar a él, pero también me estoy dando un lugar a mí, porque yo me pongo delante de él como hijo y lo reconozco a él como papá. Pero cuando yo llamo a ese personaje Ramiro, lo estoy sacando de mi vida y no lo estoy conectando con lo que es y el vínculo que tenemos. Perdón, cuando no se escucha, ¿se está escuchando bien o no, María? Para que revises bien el computador, que debe ser allá tú que no se está escuchando bien. Sí se escucha bien. Ok, Y se gracias, escucha. Gloria. Revisa, María, porfa, para que te des cuenta de ver que de pronto puede ser allá el computador tuyo. Entonces, digamos que desde ese lugar es muy importante uno tener claro que ese vínculo, como yo me relaciono, por eso a nosotros nos dan un apellido y ese apellido tiene unas raíces. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando yo reniego de esas raíces, entonces empiezo también a generar un vínculo insano con mis raíces. Uno tiene que tener claro que de dónde venimos nosotros, quiénes somos nosotros y para dónde vamos nosotros, ¿cierto? Hay algo bien particular y ahorita lo vamos a ver aquí frente a esta charla. Entonces hay dos tipos de vínculos, ¿cierto? Están los vínculos que son transitorios, que son como los contratos laborales, el vínculo que uno tiene con amigos, que hay veces uno ya no se deja de ver y se deja de hablar y ahí se acaba el vínculo. Y hay otros vínculos que son permanentes, son para toda la vida. El vínculo con la familia es para toda la vida. El vínculo con mis parejas que me he acostado, son para toda la vida, ¿cierto? Por eso es muy importante uno también resolver esos vínculos para poder estar mucho más libre. Entonces, digamos que el vínculo nos genera tres aspectos a nosotros. El primero es que nos da una identidad, nos da la autoestima y nos da una madurez emocional. Si yo soy casado y me comporto como si fuera novio, entonces eso me genera una inmadurez para asumir el compromiso que yo decidí asumir. Y eso me empieza a generar problemas en la vida. Hay unos vínculos que son afectivos, que son con los padres, y mire que pasa algo bien bonito aquí, y es que con la pareja, el trabajo, el dinero, los amigos, las relaciones interpersonales, tiene que ver y las define la manera como yo me vinculé con papá y mamá. Recuerden esto, cada vez que yo tengo un problema en mi vida laboral y tengo un problema con mi pareja, no estoy teniendo un problema con ella o con mis compañeros de trabajo, sino que estoy teniendo un problema o con papá o con mamá. Cuando yo resuelvo eso, entonces automáticamente el problema con esas otras figuras desaparece. Espero hacerme entender ahí. Si de pronto no, ahorita resolvemos como esos asuntos. Lo importante, vuelvo y repito, no es conocer la historia. Es necesario. Lo importante es que nosotros lo hagamos distinto, lo hagamos diferente, podamos alcanzar una manera diferente. Yo ayer lo hablaba con una persona y le decía, mire, los papás de nosotros con un mínimo resolvieron su vida laboral y con un mínimo alimentaron un montón de muchachos. Nosotros venimos, nos ganamos 10 millones de pesos, entonces compramos un superapartamento de 400 y 500 millones, compramos un carro y mantenemos como si tuviéramos un mínimo. Es la manera de ser leal con esos padres, que empezamos a vivir igual que colgados que ellos, ¿cierto? Y eso lo hacemos por un movimiento inconsciente que tiene todo el sistema familiar. Entonces hay unos movimientos que son del amor ciego y que inconscientemente todos los seres humanos los empezamos a cargar.
El primero es la expiación. Hay veces expiamos asuntos que han pasado en el sistema y la expiación es como si yo le dijera a ellos, yo sufro por ti. Entonces, yo me hago cargo de eso por ti. Está el sacrificio, el segundo es el sacrificio. Yo me entrego por ti. El tercero es la sustitución. En lugar de que te pase a ti, que me pase a mí. Está la compensación. Yo lo pago por ti. Y el último es la asimilación. Yo lo hago de la misma manera que tú. Mire que esto es muy particular. Hace un tiempo estaba en consulta una persona con muchas enfermedades y estábamos trabajando algo y yo en un momento paré y le dije, venga, ¿cierto que para usted sería más fácil morirse que tener que sentir que su mamá se le muera a usted? Y me dijo, yo estoy buscando con todas mis fuerzas que me muera yo primero, que mi mamá se muera. Eso es un desorden porque le estoy diciendo a mamá, yo primero que tú. Yo lo llevo por ti, yo me hago cargo por ti. Yo me muero porque no soy capaz de soportar ese dolor, pero sí te voy a provocar un dolor muy grande. Porque, digamos, el orden de la vida no es que los padres entierren a los hijos. El orden de la vida es que los hijos enterremos a los padres. El desorden en la vida sería que un papá entierre un hijo o una mamá entierre un hijo. Una mamá nunca o un papá nunca vuelven a ser los mismos. En cambio, cuando uno entierra a los papás, uno sí puede volver a ser el mismo. Si uno hace un proceso de duelo, resuelve el duelo, uno puede tranquilamente volver a ser el mismo. Pero un papá y una mamá nunca jamás pueden volver a ser los mismos. Entonces, digamos que por eso es importante tener eso claro para que empecemos a mirar nuestro destino y no el destino de nuestros padres. Lo que no nos deja vivir es la implicación sistémica que tenemos con nuestros ancestros, ¿cierto? Y hablo de ancestros, papá, mamá, abuelos, bisabuelos. De ahí cargamos nosotros toda una generación muy grande en nuestra vida. El sistema se mueve solo en dos direcciones. La primera es el statu quo. ¿Qué quiere decir eso? Que todo sea igual y que todo pertenezca. Yo recuerdo alguna vez dictando un taller en un pueblo, en una asociación de cafeteros, y me decía un campesino, yo esperaría que cuando yo deje de trabajar, mi hijo se haga cargo de la finca. Entonces yo le dije, ¿y qué pasaría si su hijo decide irse para la ciudad, hacer una carrera y hacer otra cosa? Y me decía, eso para mí sería muy decepcionante, ¿cierto? Entonces miren que es muy bonito porque hay un autor español que dice que los papás, pues los padres, tanto mamá como papá, no aman a los hijos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que un papá está dispuesto a hacer cualquier cosa con un hijo, menos dejarlo ser. Y el sistema está siempre velando que todos se comporten de la misma manera. Yo conozco una familia muy grande, ¿cierto? Que se reúnen todos los domingos en la casa de la suegra a desayunar y después se van para misa. O van a misa temprano y después vienen a la casa a desayunar. Cuando uno de ellos no quiere ir, todo el mundo lo está llamando. Porque tiene que estar ahí. Porque eso se convierte en una obligación. ¿Qué pasa ahí? Que uno termina siendo un esclavo del sistema. Entonces uno hay veces un domingo, la señora le dice a uno, amor, vámonos para otra parte a hacer esto, y uno o se va con ella y peleo con la familia, o me quedo con la familia y peleo con mi esposa, ¿cierto? Y por eso es muy importante uno tener claro y, digamos, aprender a ser desleal desde el amor con el sistema familiar, ¿cierto? Y el otro
digamos, el otro camino por donde se mueve el sistema es el cambio, cuando yo decido hacerlo diferente. Y dice la teoría que los dos generan un equilibrio. Tanto si yo sigo el statu quo del sistema, como si yo decido hacer un cambio. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema se reordena si yo decido hacer un cambio y el sistema se acomoda si yo decido hacer lo que ellos dicen, como ellos dicen y como ellos quieran. ¿Cierto? Hay eh, yo voy a contar varios casos, tanto que me han pasado a mí como a Frank Rupert, que es el decano de la Facultad de Múnich en Alemania. Él es un psicólogo y él cuenta unos casos que nos llevan como a mirar todas esas implicaciones sistémicas que nos generan a nosotros y todas esas lealtades que vamos cargando. ¿Listo? Entonces, el primer caso, cambio los nombres, pues porque ustedes igual no lo conocen y por respeto a la persona. Una consultante, pongo el nombre cualquiera, se llama Claudia, va a consulta por un motivo en particular, ¿cierto? Cuando empezamos a trabajar, yo le empiezo a decir a ella Daisy. Yo le digo Daisy tal cosa, Daisy tal otra, Daisy, y entonces ella no me decía nada. Y al rato se paró y me dijo, no, no es Daisy, es Claudia. Entonces yo la miré y yo le dije, ¿y quién es Daisy? Y entonces me dijo, se sentó, pensó un momentico y me dijo, ah, ya me acordé quién es Daisy. Entonces yo le dije, ¿quién es Daisy? Y me dijo, cuando yo era muy pequeña, tengo una tía que se llama, tiene un nombre primero y después se llama como ese nombre, ¿cierto? Y resulta que ella, cuando yo estaba muy pequeñita, ella me dijo, hagamos un trato. Usted va a cargar mis problemas y yo cargo los suyos. Y la niña le dijo, sí. Eso en psicología se llama un contrato oculto. Cuando yo decido llevar cosas por otro, por amor. Y eso me genera a mí todas unas implicaciones sistémicas para mi vida y para alcanzar lo que yo deseo. ¿Listo? Entonces hay un caso de Frank Rupert. Dice, mujer joven es inestable, no se siente amada y la relación con su madre es muy mala. Muchos años atrás, un conocido suyo la violó en repetidas ocasiones. Ahora está en embarazo de un hombre que trafica con drogas. Ahí viene la implicación. Miren esto. La madre de esta mujer, cuando era pequeña, sufrió abuso sexual de su padre. Y la madre de su madre, o sea, su abuela, también fue violada repetidas ocasiones en la Segunda Guerra Mundial. Él hace estas dos preguntas. ¿Cuáles son las posibilidades de que su hijo desarrolle vínculos sanos con su padre y con su madre? Entonces él dice, podría ser un agresor si es un hombre y podría ser una víctima sexual si es una mujer. Hace mucho tiempo aquí en Colombia un congresista dijo que esa mujer que había sido violada es porque ella había buscado ser violada. Y todo el mundo se le fue encima, que cómo decía eso, que todo el cuento. En psicología es claro que uno busca reparar el daño que ha sentido el sistema familiar. Entonces yo me puedo hacer daño para reparar el daño y el dolor que ha sentido mi sistema familiar. Muchas veces por eso es importante reconocer eso para uno empezar a hacerlo de una manera distinta, porque es tomar conciencia y empezar a hacerlo diferente para poder que la vida de uno empiece a cambiar. Y mire que es muy bonito eso. Hay otro caso y dice, una consultante perdió a un bebé y entra en crisis por creer que ella mató a su hijo. Tiempo después, ella queda en embarazo otra vez, una tía la visita y le cuenta que cuando la mamá de ella estaba joven, quedó en embarazo y los médicos le dijeron que el niño venía enfermo, entonces tuvo el niño y lo dejaron morir.
Entonces ella tiene esa implicación como si ella siente si hubiera matado a su primer hijo. Espero haberme hecho entender. Con este otro ejercicio lo van a entender mejor. En un taller me dice un señor a mí, mi papá tuvo moto por mucho tiempo. Yo tuve moto por mucho tiempo. Pero cuando nació mi hijo, yo vendí la moto y prohibí que en mi casa se hablara de motos. Resulta que este pelado crece, tiene 13 años, es un niño juicioso, pero no habla sino de motos. Esa información está ahí. Así uno no sepa que está, ahí está. Por eso es muy importante. Hay personas que le dicen, es que yo no le digo nada a él de lo que pasó con el abuelo. No es que no necesita decirle, él ya sabe. Porque él tiene esa información. Esa información nos pasa a nosotros psíquicamente y genéticamente cuando nos dan la vida. Entonces hay una información que hay ahí y que nosotros nos tenemos que apropiar de esa información. Porque en la medida en que nos apropiamos de esa información, lo podemos hacer distinto, ¿cierto? Dice Bruce Lipton, que es un biólogo celular, que hasta la edad de 6 años, todos los niños estamos almacenando en el inconsciente toda la conducta y el comportamiento de los padres y de los cuidadores. Y que en la edad adulta, eso que está guardado sale a la luz y empieza a determinar nuestro comportamiento. Cuando yo, como adulto, voy y le digo a mi esposa que, que ella sale a trabajar y que no me llaman todo el día y que entonces es porque yo necesito que ella me llamen todo el día, ese reclamo se lo estoy haciendo es a mi mamá, no es a mi pareja. Porque uno cuando es adulto no necesita que la pareja lo esté llamando. Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo así? Entonces uno no necesita ser cariñoso. Sí, pero sin exigencias. Al otro hay que aceptarlo como es, ¿cierto? Y si acepta como es porque yo estoy parado como un adulto y he tomado lo que me han dado mis padres para poderlo hacer diferente, ¿cierto? Si no lo he Si no lo he tomado, entonces yo espero que las personas que están llegando en el futuro presente me den eso que papá y mamá y mis ancestros no me pudieron dar. Para vivir todos tenemos que tener un fundamento. ¿Qué quiere decir eso? Que el fundamento es la elección que yo hago para poder tomar la vida y vivir la vida de una manera. Todos nosotros tenemos una forma de mirar la vida. Y si ustedes se dan cuenta, es la manera como mamá y papá ven la vida. Entonces, cuando uno empieza a educar de la misma forma, a hacerlo como lo hicieron nuestros padres y no permite hacerlo un poco diferente, es porque seguimos en esa misma dinámica creyendo que tiene que ser de esa manera. Hay padres que sufren mucho porque esperan que el hijo recorra el mismo camino que todos han recorrido. Y cuando el hijo empieza a hacer de otra manera, entonces empiezan a sufrir porque no quieren que el hijo siga un camino diferente. Esto es una teoría mía, ¿cierto? Es una teoría mía y es un poco dura en el sentido que yo digo que a la gran mayoría de las madres no les conviene tener un hijo exitoso, ¿cierto? Y muchas me dirán, oiga, yo cada rato le digo a mi hijo que sea feliz, que se vaya, que haga la vida, que para mí sea muy rico. Pero cuando el hijo termina siendo feliz, haciendo su vida, se termina yendo de la casa, entonces la mamá termina diciendo, a usted se le olvidó que tenía mamá. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna manera reclaman el por qué se fue, ¿cierto? Entonces es importante tener claro que una manera de las madres y los padres ser feliz también es defraudar a los hijos. Y una manera de los hijos ser felices es aprender a defraudar a los padres.
¿Cómo así que aprender a defraudar? Que yo lo pueda hacer distinto, ¿cierto? Hace mucho tiempo estaba yo en el aeropuerto de Bogotá esperando una conexión para otra ciudad y se sentó un muchacho atrás de mí, empezó a hablar con una muchacha. Entonces él le dijo, no, es que yo me casé por lo católico. Y la muchacha le preguntó, vení, ¿y vos por qué te casaste por lo católico? Y entonces él le dijo, ¿usted es bobo o qué? ¿Cómo así que por qué? Porque toda mi familia es católica. A ese le pasó lo mismo que la mortadela, ¿cierto? Que uno hace cosas simplemente porque es que todos son así. No porque yo decido hacerlo de otra manera, ¿cierto? O porque yo pregunte, hombre, si lo hago por lo católico es porque yo soy muy devoto y voy a misa, es porque yo cumplo con las dinámicas de la Iglesia Católica, o porque simplemente quiero mostrar que soy buen hijo y soy obediente y hago lo que el sistema quiere que haga, ¿cierto? Ahí es muy importante que uno tome conciencia de eso. Porque es importante sanar ese vínculo ancestral para no repetir la historia, para honrar esos dolores que ellos vivieron y que nosotros lo podamos hacer distinto, para ser desleales con ellos, para reconocer por qué nosotros no hemos alcanzado lo que hemos querido. A mí, a mí me encanta cuando uno va donde los abuelos y los escucha hablar, o donde los papás y los escucha hablar. Uno entiende por qué está, hay veces, jodido, ¿cierto? Yo recuerdo que una vez una hermana llamó a mi mamá y le dijo, ma, ore mucho para ver si me gano la lotería. Y mi mamá le contestó, mi hija, ¿y usted para qué tanto dinero? ¿Por qué mejor no pide que le den lo necesario? Eso es un mandato muy inconsciente, ¿cierto? Y todos, y este ya va como promoción para el taller del 17, que es sanar el vínculo con el dinero, todos en el inconsciente tenemos que el dinero es sucio. ¿Qué nos decían a nosotros de pequeñito? Va a lavar esas manos que tocó ese billete. Vaya, haga eso que tocó ese billete. Y entonces uno empieza a sentir que el dinero es sucio y que el dinero no puede ser para mí. Ahorita nada más, antes de empezar, leía algo que decía como, muchas veces uno tiene el dinero que le permite el sistema familiar. El sistema familiar pone un tope. En este sistema no puede haber ni un rico. Entonces el que es rico se termina quebrando para quedar igual que todo el mundo, ¿cierto? Y hay un montón de gente que vive bien, pero vive acomodada, pero no tienen más porque no saben cómo conseguir más o se sabotean ese asunto, ¿cierto? Es por lo que el sistema no les ha permitido muchas veces tener, ¿cierto? Hay una autora que es la que mueve toda esta parte de la psicogenealogía y todo lo transgeneracional. Ella es una francesa y ella se llama Annie Anselin Schusenberger. Ella es una psicoanalista. Ella murió hace poquito. Ella cuenta que ella una vez, después de llevar 10 años de ser psicoanalista, llegó a su casa y que su hija de 15 años le dijo, mamá, ¿tú te das cuenta que mi papá es el hermano mayor entre dos hermanos y su segundo hermano está muerto? Que tú eres la mayor entre dos hermanas y tu segunda hermana está muerta, y que yo soy la mayor entre dos hermanos y mi segundo hermano está muerto. Ella dice que ella automáticamente dijo, uy, pucha, ¿qué está pasando aquí? Y que ahí empieza a estudiar toda la psicogenealogía de nosotros y todo lo que empezamos a vivir y lo que empezamos a cargar en esta dinámica. Y mire que es muy bonito. Hay dos citas bíblicas que ya hace mucho tiempo nos recordaban eso. En el Éxodo dice, los errores de los padres se transmiten a lo largo de 4 generaciones atrás o adelante, ¿cierto? Cuando son, nosotros cargamos los errores de los padres 4 generaciones atrás y ellos de alguna manera generan esa presión 4 generaciones adelante. Y en Jeremías decían, los padres comieron uvas verdes y a los hijos se les destiemplan los dientes.
es la manera como nosotros inconscientemente siempre estamos cargando asuntos sin darnos cuenta. Por eso es importante tomar conciencia, cuestionar la manera como mi familia ha visto el dinero, cuestionar la manera como mi familia está viendo la vida. ¿Cómo ven la vida? ¿La ven fácil? ¿La ven difícil? ¿Sienten que la gente puede salir adelante? A mí, yo siempre les pongo esta tarea a muchas personas y le digo a las personas, andate para tu casa y decirle a tu mamá, mamá, me voy a comprar el último iPhone que está saliendo, vale 7 millones de pesos. Y sentí y chequea qué dice tu mamá. O a los primos, uno a veces llega a la casa y dígale, vea, vamos a comprar el último iPhone, ya lo averigüé, vale 7 millones de pesos. Escuche qué le dicen. Usted va acá a comprar eso. Esos, el más envidioso sale diciendo, esos iPhones salieron malos. Eso me dijeron que eso se dañaba muy fácil. La mamá le dirá a uno, ¿y usted para qué se va a meter en deudas, mi hijo? No se meta en deudas, mire que todo como estamos viviendo ahora, de duro todo esto. Todo eso es todo un avatar negativo para que uno no alcance lo que uno quiere alcanzar. El más sanito sería el que le pueda decir a usted, muy rico, que si tiene, cómprelo sabroso y góceselo. Eso sería el más sano. El resto siempre lo están atacando a uno porque se va a salir del cuadro donde todo el mundo se está moviendo muy diferente. Hasta aquí, ¿alguna pregunta o todo muy claro? O si hay alguna pregunta. Yardani, Daniel. una pregunta. ¿Qué opina usted de esta frase que dicen pues, las personas que vimos ahora, pues, todo tiempo pasado fue mejor? Digamos que eso también es un mandato que lo lleva a uno a pensar que todo lo que vivimos en el pasado fue mucho mejor. Entonces yo me quedo anclado al pasado y no puedo vivir el presente. Digamos que en este momento es el mejor de nuestra vida. Otra cosa es que uno no lo quiera ver. Habrá quien diga, ay, es que antes en el tiempo pasado fue mejor, ¿cierto? Fue mejor ¿por qué? Porque me comporté como niño, porque no tenía obligaciones, porque no tenía compromisos. Hay gente que le gusta tener así, entonces ese es el eterno niño que se va a quedar toda la vida y que va a sufrir toda la vida porque tiene compromisos, ¿cierto? Sí. Sí queda como claro ahí, es importante estar en el presente y sentir que este tiempo es el tiempo de nosotros. Eso es muy dado de los papás, ¿cierto? Es que el tiempo de antes sí era bueno, ¿no? El tiempo de ahora es mejor. Mire lo que podemos hacer. Estamos todos encerrados, está lloviendo y todos estamos en la casa escuchando una charla para crecer, ¿cierto? Eso, este tiempo, antes no lo podíamos hacer así. Hoy en día tenemos un montón de herramientas que podemos hacerlo de una manera diferente y eso nos puede ayudar más. ¿Qué es otra cosa que nos impide mucho alcanzar nuestro propio destino? Mire, todas las familias, absolutamente todas las familias tienen secretos. Entonces hay una abuela que todo el mundo la cree santa, pero el tío mono, ese nadie sabe por qué salió mono, porque todos son negros. Y nadie puede hablar de eso porque la tía era una santa. La abuela era una santa. Resulta que en todas las familias hay secretos. No es que yo los tenga que escudriñar, pero sí les tengo que dar un lugar en mi corazón. Cuando yo creo que tengo que saber todos los secretos, pues también me estoy poniendo en un lugar que no me corresponde. Pero si yo digo, listo, esto que estamos viviendo en el sistema, que es intocable, pareciera que fuera un secreto porque nadie lo habla, entonces yo le doy un lugar en mi corazón y decido hacerlo diferente. Hace mucho tiempo, cuando trabajamos nosotros en la Luis Amigó, hicimos una constelación a un señor que estaba muy enfermo. Resulta que
que él tenía 4 hijas y lo paramos a él, a sus hijas y a su esposa. Y cuando se pararon todos así como en filita, así pues como en hilera, la que era la primera se corrió y dejó un hueco. Nosotros miramos al Señor y le dijimos, aquí hay un secreto. ¿Seguimos o paramos? Y él dijo, sigan. Entonces pusimos otra persona y todo el sistema automáticamente se sintió aliviado y él se sintió aliviado. A los 15 días estábamos en la casa de él haciéndole una constelación a toda la familia porque él les iba a contar que él tenía una hija hacía 55 años y nadie sabía. Automáticamente pasó eso, a él empezaron a recuperarse en un montón de enfermedades que tenía y empezó la familia a estar mucho más conectada, ¿cierto? Y el miedo que tenía él de que fueran a rechazar a esa hija, no pasó así porque todo el mundo la acogió. Entonces, muchas veces la energía del secreto se mueve en todo el sistema haciendo mucho daño, ¿cierto? Por eso es importante, pues uno honrar esos secretos y darles un lugar en el corazón. Otro de los puntos que nos impide con nuestro destino son los excluidos. Vivi iba a decir algo, me levantó la mano. Vivi R, que por aquí me levantaron la mano. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy contenta de estar acá en este espacio. Muchas gracias a vos y a todos. Tenías una Bueno, pregunta. sí, yo tengo una pregunta. Ahorita vos dijiste que, que si uno estaba, o sea, si uno tenía una pareja y que la pareja no era tierna, por ejemplo, el que tú hicieras el reclamo era porque de una u otra forma, pues, seguías reclamándole a la mamá y de pronto no habías madurado. A mí me pasa algo y se me quedó mucho en la mente eso, porque yo ahí tengo como un rayón y es el siguiente. Yo pienso que uno, si esa no es la pareja que uno quiere, o sea, si la persona que uno quiere es tierna y estás en el lugar equivocado, tenés que hacer el reclamo por si cambia y si no, tenés que irte. Pero no sé, o sea, yo pienso que si uno se queda es porque uno definitivamente tiene el problema, pero es sano irse o definitivamente uno se tiene que quedar mientras se organiza Digamos que, tu vida, no sé, no entiendo, no entiendo. digamos, Vivi, que es importante no salir huyendo a la primera, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Tengo que mirar, porque puede ser que yo esté buscando una persona cariñosa, es porque realmente estoy buscando un papá y no estoy buscando un esposo. Pero es muy claro que nosotros podemos decir, mira, a mí me gustaría que fueras más cariñoso, me gustaría que hiciéramos esto, que hiciéramos aquello. Muchas veces la otra persona lo está dando todo, pero puede ser que para el tanque de amor que tiene el otro no le alcance. Entonces, o uno decide amarse a uno mismo para no reclamarle a la pareja, o muchas veces se tiene que ir porque no es ahí donde es, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que todos amamos de una manera diferente. Hay personas que dicen, mire, yo me levanto a las 6 de la mañana, llevo a mi esposa al trabajo y ahí me voy para mi trabajo y yo siento que yo hago eso por amor, pero cuando uno le pregunta a ella dice, no, es que eso no es amor, eso es obligación. Y resulta que para él eso es amor. Lo mismo le pasa a la mujer cuando se levanta un domingo y le hace el desayuno al marido que le gusta, entonces uno le pregunta a ella y uno dice, ella lo hace por amor, pero cuando uno le pregunta a él dice, y es que esa no es la obligación de ella, pues. Por eso es muy importante uno tener claro cómo el otro me está amando, porque muchas veces el otro está amando con todo y de una manera que yo no lo estoy sintiendo, porque yo estoy esperando que sea de otra forma. Cuando somos adultos, con el amor mío, o sea, basta, pero si el otro está comprometido, ¿cierto? ¿Qué quiere decir con eso? Que uno tiene que tener una pareja que los dos estén comprometidos.
Si no están comprometidos, es porque no es ahí. ¿Cierto? El compromiso tiene que ser mutuo. Y digamos que es importante chequear eso, ir a terapia, mirar eso, decir, listo, ya hicimos lo que teníamos que hacer, no se hizo, entonces hagámoslo de una manera más amorosa para los dos y cada uno hace su propio camino. Espero que te haya resuelto como la pregunta ahí, ¿cierto? Sí, sí, señor, muchas gracias. Ok, con todo gusto. Entonces les decía que los excluidos son una manera como nosotros cargamos muchas veces cosas del sistema familiar que no nos corresponde. Es importante que nosotros aprendamos a darle un lugar en el corazón a aquellos que han sido expulsados del sistema, porque hay un alma que cuida que nadie sea excluido del sistema. Cuando nace un niño, ese niño puede venir e incluir a esa persona que tienen excluida, ¿cierto? O como cuando le ponen el nombre, perdón, de la abuela porque la queremos recordar, entonces póngale Bertica porque la niña es muy linda y se parece a la abuelita, póngale Bertica para que nos recuerde a la abuelita. Entonces la niña empieza a vivir la vida de la abuela y no la vida de ella. Y uno para vivir dos vidas se tiene que drogar porque es la única forma de aguantar eso. Ahí es donde llegan las adicciones, porque no soy capaz de soportar llevar dos vidas, entonces me tengo que drogar para poder hacerlo de otra manera. En el momento en que la persona toma conciencia, se puede salir de ahí sin cargar esas lealtades de la abuela ni nada de eso, ¿cierto? Por eso es importante, vuelvo y repito, tener como eso claro. Y el otro punto son como los mandatos y las lealtades. El inconsciente familiar representa toda la información del clan familiar, en la que cada uno de nosotros somos un eslabón. Y eso se va transmitiendo de generación en generación, ¿cierto? Por eso es muy importante tener eso claro. Cuando dieron la película Coco, a mí me pareció algo muy bonito, porque en la película Coco pasa algo muy lindo, y es que la familia tiene un dolor muy grande porque un músico desgraciado deja la familia y se va con otra. Entonces ese dolor de esa esposa hace que prohíba tocar cualquier tipo de música o instrumento. Ya te respondo la pregunta que me acabaron de hacer. Prohíbe tocar cualquier música o instrumento porque en la familia hay un dolor muy grande. Así como le pasó al señor de la moto, nadie habla de música, nadie toca música, y resulta que sale Miguel donde dice yo quiero ser músico, y empieza a querer tocar música y lo regañan, le pegan, no lo dejan, le rompen una guitarra, la abuela, y él, por amor a él, decide ser desleal con ese sistema y a escondidas va y toca y busca la manera, que la película es muy bonita porque él va al mundo de los muertos, que es lo que nosotros muchas veces tenemos que hacer. No es que vamos al cementerio, sino que simplemente en nuestro corazón les damos un lugar a todos ellos lo que han hecho y nosotros decidimos hacerlo de otra manera, ¿cierto? Entonces, miren qué tan bonito es eso, que muchas veces a nosotros, ya desde antes, ya nos han dicho a nosotros qué es lo que nosotros vamos a hacer. A mí cuando alguien me dice, veas que a mí nadie me dijo que fuera médico, yo fui médico porque quise. Uno es médico porque alguien ya en el sistema intentó salvar a alguien y no pudo. Entonces uno está reparando eso. Yo soy psicólogo no porque yo quiera, porque estoy tratando de sanar la salud mental de mi sistema familiar. Y si a mí me preguntan, hay varios tíos que les dicen locos y eso no es gratuito, ¿cierto? Hay un amigo que quiero mucho que cuando él empezó a estudiar esto se dio cuenta que a los bisabuelos les habían robado unas tierras porque no eran letrados. Y de la generación de él para adelante, todos son profesores. Todos le enseñan a la gente a aprender a leer y a escribir.
Eso no es gratuito. Ya ellos nos han dado, digamos, como esa orden para poderlo hacer diferente. Hay cosas muy particulares. Por ejemplo, me he encontrado con personas que el abuelo trabaja en una empresa y el nieto termina trabajando en la empresa haciendo lo que hacía el abuelo. Eso no es gratuito. Eso es una manera de reparar lo que mi abuelo hizo o ir a sanar el dolor que tiene el sistema familiar. Por eso es muy importante tener claro, todos tenemos un inconsciente colectivo que es el que el alma familiar se ha movido. Por eso cuando uno dice, es que yo creo que yo he vivido otra vida, claro, esa vida la ha vivido un ancestro mío y esa información yo la tengo. Por eso automáticamente llega. Hay un inconsciente familiar que es como la familia se empieza a mover y la familia empieza a dictar qué se debía hacer y qué no se debía hacer. Por eso, cuando la familia es católica, apostólica y romana, todos nos tenemos que casar por la iglesia. Y el que no se casa por la iglesia empieza a ser excluido. ¿Cómo lo excluyen? Cada que vamos a misa, todos comulgamos, menos usted. Usted no puede comulgar porque usted está en pecado. Entonces, lo empiezan a hacer aparte. Y es tanto para lo malo como para lo bueno. Si usted va y usted, vea, si usted hoy hagan el ejercicio y se van a dar cuenta. Y las que le han hecho se van a dar cuenta. Yo no conocía nada de la renovación carismática. Hace mucho tiempo conocí de la renovación carismática y empecé a estar en la iglesia metido casi 5 días de los 7 que tiene la semana. Entonces toda la familia empezó a decirme, claro, ya le está limpiando los zapatos al cura y vea esto, lleve la cama para allá, todo el cuento, ¿cierto? Siendo que era algo bueno, entre comillas, para nosotros, ¿cierto? Estar en la iglesia, pues está orando, está tratando de ser un santo, así sea un demonio por dentro, pero está tratando de hacerlo diferente, pero eso empieza a ser atacado automáticamente. Por eso es importante tener eso claro para que uno lo pueda hacer distinto. Hay un ejercicio que quiero que hagan, pero es como para que ustedes lo tengan claro y es, piensen en un instante en un tema que por más que ustedes han intentado, no lo han podido alcanzar. Un tema, no sé, sea tener dinero, tener buena salud, tener una pareja estable, conseguir pareja, conseguir un buen empleo, no sé, lo que cada uno tenga, ¿cierto? Ahora piensen 3 aspectos de los que mi mamá diría de ese asunto. ¿Qué diría mi mamá acerca de ese asunto que yo no he podido resolver? Y ahora vamos a pensar, esto que les estoy diciendo, uno a veces dice, pero si yo pues mi mamá no viva conmigo, lo primero que se le venga a la mente. Eso es lo que su mamá dice de ese asunto. Y por eso uno no lo ha podido alcanzar. Ahora va a pensar en 3 aspectos que diría de ese asunto el abuelo materno. Y usted dirá, no conocí el abuelo materno. ¿Qué asuntos se le vienen con ese problema? ¿Qué diría mi abuelo acerca de eso? Y mire que es muy bonito. Ahora ponga qué diría el bisabuelo materno acerca de esos asuntos. ¿Qué son los pensamientos que se le vienen acerca de ese asunto que diría el bisabuelo? Y si ustedes se van a dar cuenta, en esa cadena de generación hay uno que nos da el permiso de hacerlo diferente. Hay uno que nos dice, y yo no entiendo por qué no lo ha hecho. Y yo no entiendo por qué se ha quedado mirando para la casa. Y yo no entiendo usted por qué se hizo esto. Y yo no entiendo. O sea, ese nos está dando el permiso de que lo podamos hacer de otra manera. Y por eso es importante que uno se pegue de ese, digamos, de ese ancestro, ¿cierto? Que es el que nos permite hacerlo de otra manera.
hagamos un ejercicio por un momento. Les voy a pedir el favor que cierren un momento los ojos y que visualicen delante de ustedes a papá y a mamá, y detrás de papá y mamá están los abuelos paternos y los abuelos maternos, y están detrás de papá y mamá. Y detrás de los abuelos están los bisabuelos. Y mentalmente les va a decir gracias y se va a voltear y va a mirar ese asunto que no ha podido alcanzar por mucho tiempo. Por más que lo ha intentado, no lo ha podido alcanzar. Y sienta cómo percibe ese asunto en su vida. Y sienta qué pasaría si usted alcanza ese asunto. Respiramos profundamente y abrimos los ojos. Ahí les queda un montón de información para que trabajen en ese asunto con lo que uno siente en el cuerpo. Ahorita me hacían una pregunta y es, ¿qué pasa cuando yo no conozco mucho del sistema paterno o del sistema materno? Es darle un lugar en el corazón, porque todos nosotros tenemos gestos, comportamientos que no son de nosotros, sino que son de nuestros ancestros. Cuando yo tengo una fuerza masculina, eso viene de toda la línea paterna mía, que es toda la línea derecha. Todo el lado derecho mío es el lado masculino, el lado paterno. Y todo el lado izquierdo mío es el lado femenino, el lado materno. Entonces, cada vez que yo soy tierno, cariñoso, que puedo ser sensible, estoy conectado con lo femenino. Y cada vez que yo soy duro, que quiero alcanzar las cosas, que me pongo un propósito y que hago las cosas para alcanzarlas, entonces estoy conectado con esa línea paterna. Por eso es tan importante el uno como el otro. Y en la medida en que los dos están equilibrados, pues puedo caminar de una manera más fluida en la vida, ¿cierto? Ustedes se darán cuenta que hoy en día hay una cantidad de mujeres supremamente exitosas, supremamente bonitas, pero solas. Y uno se pregunta, ¿y por qué está sola? Y uno le puede decir, vaya, arrímesele y mire a ver qué siente. Y uno siente es un hombre al lado, ¿cierto? Uno siente una mujer. Y eso no quiere decir que sea malo. Eso quiere decir que la mujer tiene que trabajar en lo femenino para poder conectarse también con eso femenino. Pueden haber aspectos, Meli me dice, pueden haber aspectos donde sienta que no recibo el permiso de alguno de mis ancestros. Claro que sí. Recuerda que el inconsciente tiene un programa, digamos así, que nos protege a nosotros. Entonces, si yo tuve un abuelo que lo mataron por tener mucho dinero, entonces puede ser que él a mí inconscientemente no me está dejando tener dinero para que a mí no me pase lo mismo. Por eso es importante darle otra información al inconsciente, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Yo lo puedo tener, pero lo hago diferente. Yo lo puedo hacer de otra manera. Yo no tengo que guardarlo debajo del colchón, yo no tengo que hacer esto. Hay otras herramientas en las cuales yo me puedo mover que lo puedo hacer distinto. Y ahí terminaríamos fluyendo de otra forma. ¿Sí es como claro eso, Mel? Ok. Los mandatos familiares, dice la teoría, pertenecen a la conciencia familiar. Por lo tanto, no se perciben directamente, sino que actúan sobre nosotros y van moldeando nuestro destino. Cumplir los mandatos nos hace sentir inocentes y al mismo tiempo nos sentimos seguros porque pertenecemos al sistema familiar. Miren qué muy bonito esto. ¿A quién le gusta que le digan que es un mal hijo? A nadie. Entonces uno siempre está buscando que la familia diga, es que usted es muy buen hijo. Eso no es malo si yo no estoy haciendo algo que es en contra de mi ser.
Pero cuando yo estoy haciendo algo que es en contra de mi ser, eso se vuelve en contra mía y se me vuelve una carga. Por eso es importante que nosotros miremos nuestro propio destino y aprendamos a ser desleales con ese sistema familiar. El orden para tomar los ancestros siempre es de mayor a menor, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que están los bisabuelos, que están los abuelos, que están mis papás y estoy yo. Resulta que yo fui a la universidad, soy el único que me gradué, es el único que me dicen doctor y puedo hacer eso. Entonces genera un desequilibrio muy grande, tanto para allá como para acá. Yo tengo que aprender a recibir la fuerza de ellos y la recibo estando por debajo de mi papá, sintiendo que recibo de mi padre también la fuerza para alcanzar y tomar la vida, ¿cierto? Por eso en constelaciones se dice, la jerarquía es muy importante, los primeros son ellos, pero resulta que cuando yo me caso, entonces ya esa jerarquía cambia y la primera empieza a ser la pareja, la segunda los hijos y después los padres. Y si uno no tiene hijos, entonces, cuando nacen los hijos, entonces sigue siendo la pareja, después los hijos y después los padres. Si ese orden se tiene, como muchas personas lo tienen, que primero es mi mamá, primero mi papá, después mis hijos y después mi señora, son relaciones que van destinadas al fracaso. Porque ese orden siempre va en contra digamos, del orden que genera el sistema familiar para poder fluir. Listo. Hay algo que se llama el proyecto sentido. El proyecto sentido es todo aquello que pusieron nuestros ancestros para que nosotros nos comportáramos de cierta forma. Yo quiero que él sea ingeniero cuando crezca. Es que tiene una cara de doctor. Ya ahí hay un montón de cosas para que nosotros nos empecemos a formar. También cuando a muchos niños uno escucha, es que este tiene una cara, mejor dicho, de ladrón, ya le están poniendo una carga que le empieza a hacer un daño y empieza a generar un problema para el niño. Si uno no crece y se hace responsable de su vida, entonces uno puede ser un hijo, muy buen hijo, y hacerle caso a los padres y termina saboteándose la vida. Cuando yo pierdo la capacidad de resolver mis conflictos es porque yo estoy intentando resolver el destino de mis padres. Cuando yo pierdo la capacidad de resolver mis conflictos es porque yo estoy intentando resolver el destino de mis padres. ¿Cómo reparamos nosotros el inconsciente familiar? Con mi profesión. Cuando decido hacerlo por lo que a mí me gusta, lo hago de una manera diferente, decido entrar y hacer lo que a mí me apasiona, ¿cierto? Como cuando todos en la casa son ingenieros, pero sale el que dice yo quiero ser pintor y termina siendo hasta más exitoso y mucho más feliz que los demás. ¿Por qué? Porque decidió hacerlo diferente. Reparamos el sistema familiar o el inconsciente familiar con los hijos, ¿cierto? Cuando traemos hijos, cuando venimos a generar toda esa dinámica, lo hacemos también con las relaciones, tanto de pareja. Accidentes, hay accidentes que de alguna manera venimos a reparar el daño del sistema familiar. Hay personas que están muy bien y se provocan un accidente para reparar el daño y para no tener más que los demás. Una enfermedad. A mí siempre me impactó la función que tiene la enfermedad cuando la leí. Y me pareció hasta muy bonita, ¿cierto? La enfermedad tiene una función muy bonita y es que me permite hacer algo que socialmente no está bien visto. Mire que hasta a mí me suena hasta lindo, pues, ¿cierto? Me permite hacer algo que socialmente no está bien visto, porque yo estoy enfermo. Entonces hay gente que dice, es que mi mamá está enferma, entonces mi mamá nunca pudo trabajar. Es que mi hijo está enfermo, entonces él nunca pudo trabajar. Que socialmente no está bien visto, pero la enfermedad le permite eso.
Si se alivia, le toca ser responsable, entonces hay personas que mejor se aferran a la enfermedad para no resolver su vida, ¿cierto? Y ese destino que nos toca vivir. Y otro, de la manera como reparamos, es el síndrome del aniversario. ¿Qué es el síndrome del aniversario? Es cuando yo estoy haciendo algo o estoy viviendo algo en el mismo tiempo que lo estaba viviendo mi papá y mi mamá. Es muy curioso porque hace tiempo, yo estaba trabajando con una muchacha algo acerca de su relación de pareja. Ella decía que se quería separar y cuando caímos en cuenta, pues ella cayó en cuenta en la medida de la terapia, y es que ella se estaba intentando separar a la misma edad que mamá y papá se separaron. Eso es ser leal para hacerlo igual que papá y mamá lo hicieron. Y eso se llama el síndrome del aniversario, ¿cierto? O como cuando nace un hijo en la fecha de que otro miembro de la familia ha muerto. Es la manera de empezar a reparar también esa dinámica. Listo, entonces piensen por un instante esto. ¿Cómo ven mis padres la vida? ¿Cómo miraba mi mamá a los hombres? ¿Qué decía mi mamá acerca de la sexualidad? ¿Cómo miraban mis padres la parte financiera? Si mantenían discutiendo o era muy sano para ellos estar y fluir en esa parte, o era difícil para ellos. ¿Qué decía mi papá acerca de las mujeres? Y ustedes se van a dar cuenta que muchas de esas cosas y de esas preguntas nosotros las estamos cargando y las estamos viviendo. Papá y la línea paterna representa todo mi mundo exterior, y mi mamá y mi línea materna representan todo mi mundo interior. Cada vez que yo me conecto con mi mundo exterior, me estoy conectando con mi papá y con mi línea paterna, y cada vez que me conecto con mi mundo interior, pues me estoy conectando con mi mamá y con toda mi línea materna. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Porque ya nos queda, vamos a hacer un ejercicio y ahí terminamos pues como la charla, que esto es como el ejercicio de sanar esa línea, esos ancestros, y ya si tienen alguna pregunta pues me la podrían hacer y miramos y ahí terminaríamos. Listo. Entonces les voy a pedir el favor que cerremos por un momento los ojos. Vamos a visualizar delante de nosotros nuevamente a papá y a mamá. Detrás de ellos están nuestros abuelos, paternos y maternos, y detrás de ellos están los bisabuelos. Y mentalmente vamos a decir, hoy quiero honrar a toda mi familia, sobre todo a mis ancestros. Yo vengo de ustedes. Ustedes son mi origen. Al llegar antes, me facilitaron el camino que hoy transito. Hoy honro a los que le hicieron bien y también a los que hicieron mal. A los que fueron, a los que se fueron y a los que se quedaron. A los abusadores y a los abusados. Honro a los que hicieron algo bueno y honro a los que hicieron algo malo. Honro a los ricos del sistema y honro a los pobres del sistema. A los que fracasaron y a los que son exitosos. A los saludables y a los enfermos. A los que conocí y a los que no conocí. A los que lo lograron y a los que no lo lograron.
A cada uno de ustedes los honro y sobre todo a cualquiera de ustedes que haya sido excluido por cualquier motivo. Yo no estuviera aquí si ustedes no hubieran llegado primero que yo. Los llevo a todos conmigo y cada paso que doy con mi pie derecho, lo doy con mi línea paterna y cada paso que doy con mi pie izquierdo, lo doy con mi línea materna. Respiramos profundamente y hacemos silencio y sentimos que nuestros ancestros nos dicen a nosotros: me parece muy bien si integras una nueva forma de ser y de estar en el mundo. Una nueva forma donde eres abundante, en la que tienes mucho de lo que tú quieres. Aunque a nosotros nos haya costado mucho, nos parece muy bien que para ti sea fácil y que logres lo que más deseas de manera fácil. Hónranos haciendo algo muy bueno con tu vida. Desde aquí, nosotros te sostenemos con nuestras bendiciones. Sentimos cómo de ellos emana una fuerza muy grande y nos damos media vuelta y sentimos que ellos nos dan el permiso para que lo podamos hacer diferente. Respiramos profundamente y sentimos que ellos nos están dando el permiso para hacerlo distinto. Respiramos profundamente y abrimos los ojos. Por aquí me están preguntando, si genero un problema de salud que aparentemente es irremediable, ¿se podría sanar si se sana el tema con los ancestros? Digamos que hay cosas que se pueden lograr, ¿cierto? Yo en el proceso terapéutico he visto que hay personas que se han sanado de muchas enfermedades cuando deciden soltar el sistema familiar y honrar ese sistema familiar. Es mirar, ¿cierto? Todas las enfermedades tienen un mensaje y es leer ese mensaje en mí y darme cuenta yo por qué estoy cargando eso y hacerlo de una manera distinta. Vuelvo y repito, yo no puedo cambiar nada de lo que he vivido y como decía, lo voy a decir así porque hasta me sonó bonito la vez que lo escuché. Lo decía una terapeuta, ese mierdero que hemos tenido atrás de nuestros padres no lo podemos resolver, pero sí lo podemos mirar con amor, como adultos, y eso nos permite que tengamos una percepción diferente. A mí, cuando muchas veces uno ve personas supremamente exitosas y que no han tenido a los papás cerca, ese miedo al abandono es el que los lleva a ellos a sabotearse muchas cosas, pero también gracias a ese abandono terminan siendo muy fuertes y alcanzando muchas cosas a nivel material. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces uno necesita el trauma, en lo que yo estoy viviendo difícil en mi sistema para alcanzar otras cosas. Pero si me quedo desde el reproche y desde el reclamo, entonces no puedo disfrutar de eso, ¿cierto? Y lo importante es como que yo pueda disfrutar, darme cuenta que gracias a que no tuve un papá aprendí a ser muy berraco y a salir adelante, pero que ahora no me tengo que defender para poder tener una relación más sana, ¿cierto? Esa es como la pregunta que me hicieron ahí. Yardani, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, doña Silvia, con todo gusto. Bueno, gracias. Mira, quería preguntarte, cuando hay una relación difícil entre madre e hija y se repite entre esa hija y la nieta, cuéntame qué puede haber ahí o qué se puede hacer ahí. Hay algo muy claro y es que hay algo
que pasó en el sistema que se le está cobrando a la línea femenina, ¿cierto? Si la hija le está cobrando algo a la mamá, es muy claro que eso se repita esa información y por eso la hija le sigue reclamando eso a la mamá, la nieta. ¿Sí me hago entender? En la medida en que la hija resuelva eso con la mamá, entonces la nieta no va a tener que generar tampoco ese choque. Pero como esa información se pasa de manera inconsciente, por eso es importante que uno haga un trabajo. Uno puede hacer un trabajo para sanar eso y mirar qué es lo que está pasando. ¿Por qué el choque? Cuando yo choco con mi mamá, lo estoy haciendo desde el niño herido, no lo estoy haciendo desde el adulto y lo estoy haciendo desde lo que yo creo que mi mamá no me dio. Pero cuando yo como adulto digo, hombre, mi mamá me dio lo que tenía con sus posibilidades y lo hizo lo mejor posible, entonces yo ya no me tengo que enredar con mi mamá. Mi mamá dice, son las 8 de la noche y está azul. Y yo le digo, mamá, está azul, sí. Yo no tengo que enredarme con eso. Pero si yo soy un niño, entonces intento cambiar la mirada de mi mamá. No, ma, no está azul, son las 8 de la noche y está oscuro. Eso es un niño herido. El adulto le dice, sí, madre, está azul. Y se acaba el lío. ¿Por qué? Porque yo sé lo que está viendo mi mamá y yo sé lo que estoy viendo yo. Espero aclararle la... Entonces, a Silvia Luz, entonces al sanar esa relación de madre-hija, entonces ya la nieta también se sana. Automáticamente ella se puede liberar de estarle cargando eso a la madre también, ¿cierto? Bueno, muchísimas Recuerden gracias. que a nosotros la mamá o la línea femenina es la que nos muestra el masculino, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos muy masculinos y mamá siempre a nosotros nos enseñó fue a ser machos de machos, pero somos muy femeninos y mamá nos enseñó a ser femenino. No sea como su papá. Usted no puede ser como su papá. No haga las cosas que hace su papá. Entonces yo me voy para el otro lado y termino siendo muy femenino para poder agradar a mamá. Por eso es importante que en ese aspecto haya un equilibrio. Y el equilibrio es, yo miro mi sistema familiar, lo acepto como es y no reclamo nada de eso, ¿cierto? Cuando uno va a la universidad, el ego se va apoderando de uno y uno se siente mejor familia. Esto como anécdota. Alguna vez en un velorio de un tío mío, estábamos en la sala de velación por ahí en Villanueva y estábamos todos ahí en la sala de velación cuando de un momento a otro empezaron los gritos, ¡eh! ¡eh! Y yo me asomo al balcón de la sala de velación y me asomo con la hermana mía y eran todos los primos míos detrás de un pajarito, ¡eh! Y todos corriendo detrás del pajarito. Entonces yo me reí y yo le dije a la familia suya, ¿dónde está? Es que no, esa no es la mía, esa es la suya mía. Esa es la familia y eso es lo que hay que aceptar. De ahí vengo yo, de ahí vengo yo. Yo no soy de mejor familia. Lo puedo hacer diferente, pero esas raíces hay que reconocerlas. Lo puedo hacer distinto. Yo puedo tener un papá alcohólico y decirle, pa, está bien, yo no tengo problema con tu alcoholismo y es tu problema. Yo decido hacerlo diferente. Pero si yo me dedico a criticarlo, a criticarlo, a criticarlo, termino oyéndome para el otro extremo, me vuelvo astemio, pero con todos los síntomas de un alcohólico o termino siendo alcohólico. Pero si yo me quedo en el medio y digo, listo, mi papá es así, no le reprocho eso, no le reclamo eso, lo acepto con amor, miro para otro lado y yo le digo, yo lo puedo hacer como yo quiera. Y me puedo tomar 2 copas y no pasa nada, y puedo no beber y no pasa nada. ¿Cierto? Es la manera de honrar ese sistema. ¿Alguna otra pregunta? Yardani, buenas noches. Buenas noches, Carolina. Tengo una pregunta. Cuando uno acepta cuando uno acepta, entre comillas, la historia del pasado sin conocerla, cuando decías que se guarda en el corazón, pero no la conozco, ¿de qué sirve eso o de qué manera
no sé, inconsciente, eso sirve para aceptar esa realidad o para no entrar dentro de, a repetir la historia pues sin conocerla inconscientemente. O sea, ¿de qué sirve guardar eso en el corazón? Porque hay algo muy claro, Carolina, mira, cuando yo tengo un vacío, la psique llena ese vacío con la información errónea, ¿cierto? Pero cuando yo digo, listo, mi papá se fue porque tenía mucho miedo, porque no fue capaz de quedarse, pero yo gracias a él le debo la vida y a lo mejor tengo una familia paterna que ha hecho muchas cosas y gracias a todos ellos yo estoy aquí. Entonces yo agradezco eso. Entonces la información se empieza a llenar con todo lo que yo tengo, ¿cierto? Y cuando yo tengo, por ejemplo, en el caso de ustedes tienen un gesto muy masculino, yo digo, eso es gracias a esa línea paterna que no conozco, o sea que eran fuertes, o sea que tenían esto, agradezco eso, ya estoy generando un equilibrio y estoy generando una completud. Sí, me hago entender ahí, Carolina. Es asumiendo que estoy así por la otra parte que no conozco. Ajá, Es lo que entiendo. digamos que de alguna manera todos nosotros tenemos gestos muy masculinos y muy femeninos y que ni el uno es malo ni el otro es malo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente son un complemento. Cuando yo agradezco, hay veces yo como hombre puedo ser muy femenino para algo y que es bueno y que no es malo, ¿cierto? Y que me permite un equilibrio, entonces tengo que agradecer si yo no conozco esa línea materna, porque de alguna manera ellos me han dado eso. Es muy claro que si yo hago ejercicios honrando toda esa línea paterna, si yo hago un trabajo honrando todo eso que no conozco, pues voy a fortalecerme más, ¿cierto? Porque nosotros, por lo que excluimos, empezamos a generar mucho problema. ¿Qué quiere decir eso? Miren que es muy bonito esto. Para muchas de las mujeres no han tenido un papá cerca, entonces no han podido ver esa línea paterna. O hay muchos que se han ido y esa línea paterna está totalmente excluida. Entonces las mujeres vienen y no pueden ver una relación de pareja y dicen, ¿qué pasa? Que yo no tengo nunca una relación de pareja. Y cuando uno le pregunta por el papá, no, él nunca ha estado. Entonces, ¿qué no se está viendo? No se está viendo lo masculino, el hombre. En el momento en que yo le doy un lugar a mi papá, me veo al espejo y digo, hombre, mi papá era muy bonito, si yo soy bonito, mi papá tiene que ser muy bonito. Empiezo a agradecer un montón de cosas en mí, entonces empiezan a pasar cosas diferentes en mi vida, porque empiezo a integrar algo que está excluido y a darle un lugar en mi vida, ¿cierto? Recuerden que la fuente de nosotros son papá y mamá. Yo no puedo ser de Estados Unidos si mi papá es un colombiano. Si por más que yo intente ser gringo, no me va a salir porque mis padres son colombianos. Entonces, si yo acepto eso, voy a fluir mucho más fácil en la vida y puedo aprender inglés y irme para Estados Unidos, pero no voy a hacer lo que mi fuente no es. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, Buenas noches, ¿cómo estás? muy bien, gracias. Yo tengo como una inquietud porque hace mucho tiempo empezó a nacer en mí como la necesidad, no sé, de pronto de un momento a otro empecé a observar como patrones en mi familia. Entonces yo empecé a observar que mis primos tomaban mucho y los hermanos de mi mamá también. En mi casa también tenemos como un caso con mi hermano. Y, y yo siento la necesidad como de ayudarlos, o sea, yo siento como la necesidad de que yo digo, no quiero que esto siga más, porque igual ahora yo ya tengo un hijo, mis primas están teniendo hijos, entonces yo no sé qué tal, por ejemplo, cuando yo tengo un hermano que toma mucho, yo lo amo mucho, pero sí me duele mucho porque siento que todos nos vemos afectados, en especial mi mamá. Entonces yo cómo puedo decir como, bueno, no lo acepto y sigue tú tu camino y yo sigo el mío, pues a mí eso se me hace como muy
Qué Y bonito. también al observar como mis otros primos que tienen posibilidad de tener una buena vida, como la van gastando como con el alcohol. No hay que, pues, Mira, mira, qué bonito eso, Sandra. Gracias por esa pregunta. Una pregunta. ¿Ellos, ellos se sienten mal o ellos están bien haciendo eso? Ellos personalmente. bueno, por decir en el caso de mi hermano, económicamente ha afectado a mi familia, ¿cierto? Él cuando toma, él dice que se siente muy mal, que él no sabe por qué es así. Y cuando hemos hablado con él, él también, pues, y ha demostrado como ganas de cambiar, pero tampoco sabe cómo. Pues mirando mis otros primos, pues ahí nos dicen que ellos se sienten bien así y que no quieren cambiar. Pero hay en mí esa necesidad de en serio si se sienten así o realmente es por algo. O sea, ¿cómo hago para ayudarlos? Entonces yo luego miro a mis tíos y digo, es que mis tíos toman mucho. Digamos que Y tú luego papi estás, no tomaba mucho. ajá, tú estás vinculada con un complejo, eso se llama el complejo, ya me volvió aquí el complejo de que ya me acuerdo. Pero eso quiere decir que hay un complejo frente a esa dinámica. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ellos son adultos y de alguna manera ellos están generando un daño físico porque se están metiendo en algo en el cuerpo que les está haciendo daño, es porque están siendo leal a un dolor del sistema familiar. Eso no quiere decir que no estén bien con ese dolor, claro que sí, ¿cierto? Ah, perfecto, sí. Pero cuando tú te sales de ese lugar y decides que ellos hagan su vida como la tengan que hacer y tú los sigues amando con el mismo amor, ¿qué quiere decir eso? Que les das la fuerza para poder salir de ahí. Cuando tú me dices, es que él se ha acabado con el dinero de mi familia, es porque a él lo han tratado como un niño, Mm, ¿cierto? Le voy a poner un sí. ejemplo que en estos días, hablando con un amigo, él me dice, no, es que a mí me da mucha berraquera, hermano, este pelado en la casa sin hacer nada, y mantiene fumando marihuana. Y entonces yo me quedé como pensativo y después le dije, no entendí. Entonces me dijo, ¿cómo así que no entendiste? Y yo, ¿cómo así que no hace nada y que mantiene fumando marihuana? Entonces, ¿de dónde saca la plata? Entonces él me miró como todo arrepentido y me dijo, es que ahí me da berraquera. Y yo ve si lo doy platica, hermano. Y entonces él se la fuma. Yo le digo, no, eso es muy claro. Entonces uno no hace nada, papá le da plata a uno para el vicio, entonces yo cuando me voy a mover. Si yo no tengo necesidades, yo no me muevo y me quedo ahí. Ujú. Pero si yo me salgo de ese lugar, entonces automáticamente, si tengo una necesidad, yo me tengo que ir a trabajar, tengo que ir a conseguir lo mío. Entonces es Ujú. importante que tú te salgas de ese lugar de salvadora, porque Perfecto. cuando tú intentas salvar a los hombres, y mira que es muy particular porque es con hombres, ¿cierto? Con mis primos, con mi hermano, entonces llega una pareja que también llega a que tú la salves, y no es gratuito que tengas un hijo hombre, ¿cierto? Ah. Que lo dijiste ahorita. ¿Que eso qué quiere decir? Que yo tengo que sanar el quererme sentir mejor que los hombres, Ah, ok. porque de alguna manera es un asunto que hay que sanar con papá. Cuando yo sano ese asunto con papá y yo acepto que en mi sistema familiar hay un dolor muy grande, pero que ellos tienen que resolver su vida, entonces son ellos los que resuelven su vida. Bert Hellinger dice que hay una manera en que yo le puedo ayudar a mis hermanas. Por ejemplo, en el caso mío, yo tengo 2 hermanas. Entonces yo le puedo Sí. ayudar a mis hermanas de una manera cómoda, cuando yo soy exitoso y soy feliz. Entonces ellas dicen, yo quiero ser como Yardani. Listo, entonces Ah, tienes que sí. hacer los méritos que yo he hecho, ¿cierto? Cuando tu hermano te ve y me dice, yo quiero ser como Sandra, listo, entonces tiene que hacer los méritos que ha hecho Sandra, que ha estudiado, que ha hecho esto, se ha metido en esto, ha hecho lo otro, se ha mirado, ha hecho un proceso, entonces está de una manera diferente, ¿cierto? Es Sí. la manera como yo más le ayudo, porque cuando ustedes dicen, listo, entonces vamos a ayudarle a él, entonces vamos a llevarlo a Alcohólicos Anónimos, vamos a llevarlo a tal parte, vamos a llevarlo a tal parte, él termina saboteándose cada vez más el proceso y gastando más dinero del que han gastado.
Ah, perfecto. En cambio, si ustedes lo miran con amor, amor también es hay veces decir no. Y amor es mucho más porque eso le permite a uno crecer y hacerse responsable. ¿Sí me hago entender ahí, Sam? Sí, totalmente. Entonces, digamos que cuando uno entra en querer salvar a los papás, entra conectada con el complejo, digamos, y ese complejo es el complejo del héroe, ya me acordé. El complejo del héroe es querer salvar a los papás. El arquetipo del héroe es cuando yo decido ser feliz por mis propios medios sin querer salvar a nadie porque ellos tienen la fuerza para poderse salvar. Pero ahí como yo sé que puedo mejorar con mi papá, si antes mi papá, a siempre, pues mi papá, antes normalmente yo alego más con mi mamá que con mi papá. Pues no sé, entonces no sé Porque qué puede ser situación que tendré con mi muchas papá veces porque con él siempre me la llevo bien. puede ser que en el fondo o en el inconsciente haya un asunto sin elaborar con el masculino. Perfecto. Tú Ah, alegas perfecto. con tu mamá porque es que tú te pareces más a tu mamá que a tu papá, Ah, ¿sí o no? sí, Entonces sí, uno alega con lo que con el espejo de uno. Pero sí, con sí, es papá puede verdad. ser que haya un asunto inconsciente ahí, entonces por eso es que decido salvar a los hombres. Ah, perfecto. ¿Listo? Listo. Ok, Muchas perfecto. gracias. Ok. ¿Hay alguna pregunta? Sí, buenas noches. Buenas noches, Diana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar en este espacio, porque realmente hay mucho aprendizaje. Yo quisiera preguntar algo. Mi familia, la mayoría somos mujeres y, y tenemos, digamos, somos mujeres empoderadas, trabajadoras, buenas madres, casi sacrificadas. Y regularmente al lado nuestro, y lo veo ahora en mis sobrinas, lo veo pues en mí misma, en mis hermanas, hay hombres que son hombres mal geniados, mm, infieles, y eso se repite. Incluso yo veía estos días a mi sobrina y decía, ve, tiene la misma vida de mi abuela, pero en versión actualizada. Bueno, es como básicamente eso, que podemos encontrar ahí. Y encuentro que las relaciones de pareja que hay en mi familia estables, pues porque las mujeres han aguantado, será, o han permitido, o han querido mantener ese estatus que de pareja o de familia. Igualmente, atrás cuando usted nos está diciendo, cuando nos señala que siempre hay secretos, mi bisabuelo de una pela que le dio, porque pues ellos explicaban que eso era normal, eh, de una pela que le dio a la bisabuela, ella murió como a los 15 días. Entonces eso siempre se guardó como secreto. Y de ahí baja mi abuelo paterno, que fue un hombre, pues, claro, ya es huérfano, pero es un hombre fuerte. Él decía que fue llamado para poblar la tierra. Además, se llamaba Félix, entonces él decía que estaba digno de poblar la tierra y por su nombre. Y por supuesto le da una vida muy, muy, muy difícil a mi abuela. Ya llega mi madre, que sale muy temprano de la casa, pues se casan como muy temprano en ese tiempo, pero mi papá es un hombre fuera como de estos, sí, como fuera del contexto de estos anteriores. Sin embargo, mi papá se muere muy rápido y ya mi madre queda con 11 hijos, 8 mujeres, 3 hombres, y toma esa fuerza pues de ser la trabajadora, la proveedora, sí, como la figura materna y paterna al tiempo. Y no sé, veo que hay mucha dificultad
en las relaciones de pareja. Qué bonito y gracias por eso, Diana, porque mire que es bien particular. Desde el lugar donde mamá decide irse de la casa y consigue un hombre débil. ¿Por qué voy a decir que un hombre débil? Consigue un hombre débil porque se muere antes de tiempo. Cuando uno se muere antes de tiempo es porque no tiene fuerzas o está cargando con unos dolores muy grandes del sistema. Y eso desde ahí es muy particular porque desde ahí empiezan a no ver los hombres. Ya Diana, digamos, chequeará eso en su sistema familiar y se dará cuenta que las mujeres son muy fuertes o consiguen hombres mucho más débiles. Por eso, un hombre, digamos, agresivo, eso no quiere decir que sea muy fuerte, eso quiere decir que es muy débil, que tiene mucho miedo. Cuando uno tiene que gritar mucho, es porque tiene mucho miedo, no porque sea muy fuerte, ¿cierto? Y eso es algo en lo que uno tiene que trabajar, pero es claro que desde ahí dejan de ver los hombres. Y por eso es importante hacer un trabajo como con eso para que puedan ir sanando cada vez más todo ese dolor que generó ese bisabuelo y la rabia que generó con el masculino, ¿cierto? Porque cuando hay esos asesinatos en el sistema, la mujer se empodera y termina maltratando al masculino inconscientemente. ¿Cómo lo maltrata inconscientemente? Cuando yo gano más dinero como mujer, cuando yo le digo, yo compro esto y no me importa que usted tenga, yo lo hago, lo estoy maltratando, ¿cierto? Aquí me hacen una pregunta y me dice, mi tatarabuela murió dando a luz, mi bisabuela murió días después de dar a luz. Hoy día mi hermano tuvo problemas de salud y perdió, mi hermana, y perdió ovario medio, le queda solo un remanente y desde eso vive deprimida porque lo único que siempre soñó fue ser mamá. Mire que esto es muy bonito, como yo decía ahorita en la película Coco. Hay un dolor muy grande en el sistema y un miedo muy grande con que uno se muere dando a luz. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para no morirme? Generar una enfermedad donde me tengan que sacar los ovarios y medio, pues, para no dar hijos, para poder no morirme. Y eso lo hace uno por amor al sistema. Bueno, redes sociales, ¿sabes? Mira cualquiera en nivel con Mauricio. Por eso es importante tener eso como claro y hacer ese trabajo para que uno lo pueda hacer distinto, ¿cierto? Entonces, es importante tener eso claro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quisiera una sesión particular? ¿Me cuentas? Bueno, Julia, de mucho gusto, ya enseguida le contesto por ahí. Yardani, Hola. una pregunta. Claro, con todo Hola, ¿cómo gusto, estás? Laura, contame. Pues, Yardani, más que una pregunta, agradecerte, darte las gracias por este espacio, por los ejercicios que nos guiaste, por todo, por tu tiempo, agradecerte, simplemente, Yardani, agradecerte. Gracias por este espacio. Con todo gusto, Laura, claro que sí, esa es la idea. La idea es que cada vez despertemos más y podamos hacerlo de una manera diferente, ¿cierto? Aquí voy a poner el número, bueno, no, esto no es cuña, pero me lo están pidiendo varios, entonces lo voy a poner, el número del consultorio para las personas que quieran. Igualmente, les hago la cuña. Nosotros tenemos muchos líos con el dinero y próximamente las personas que quieran que les lleguen informaciones de talleres o de lo que yo estoy dictando, pues en el WhatsApp donde les mandé la invitación, me pueden decir, por favor, que me llegue la información y yo las pongo en una lista de difusión donde les empieza a llegar como toda la información de los talleres que vamos dictando y lo que vamos haciendo para las personas que quieran, ¿cierto? Ahí les puse pues como el número en consultorio para las personas que quieran y ya no es conmigo, no es solo conmigo, hay mucho otro profesional como quieran. Lo importante es que sí hagan un proceso para poder que uno sane muchas cosas y uno pueda estar cada vez más libre. Cuestionar la manera como a nosotros nos educaron es sana, eso es sano, eso no es malo.
cuestionar la forma, sin criticar, porque ellos lo hicieron de la mejor manera posible, ¿cierto? Y si yo acepto esa manera, lo puedo hacer diferente. Si yo la critico, termino casi que calcando la misma vida. Entonces es importante hacerlo, digamos, desde el amor, que es aceptando las raíces que tengo y mirándolas con otros ojos, ¿cierto? Bueno, si no hay más preguntas por aquí, ¿alguien tiene alguna otra? Entonces ya yo creo que muchas gracias a todos por la participación, a las personas que nos dieron los comentarios, muchas gracias porque nos ayudan pues como a develar un poquitico más, y próximamente nos estamos viendo este sábado. Para las personas que quieran y quieran conocer, hay grupo de constelaciones familiares, y dentro de 8 días pues hay un taller acerca del dinero, que es sanar el vínculo con el dinero, que haremos constelaciones, ahí sí se hacen constelaciones en vivo y otras cosas, pues ejercicios para poder sanar ese vínculo con el dinero que es tan importante.